Buenas noches, yo soy Yaretsi Martínez Martínez, soy estudiante de la Normal Experimental de Guajuapan de León. Me encuentro con la profesora Belén. Buenas noches, mi nombre es Belén Martínez Zamora. Soy docente en el nivel de primaria, en el nivel de los pueblos originarios de Oaxaca, en el nivel de indígena. Actualmente llevo 12 años de servicio y va a ser un placer estar con ustedes. Si me lo permite, me gustaría que nos estuviera respondiendo algunas preguntas. Sí, claro. ¿Podría contarme brevemente cómo empezó su camino en la docencia? Mi camino en la docencia comenzó en el año 2013. Anteriormente cubrí interinatos que eran honorarios, así se llamaba, y posteriormente ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí fue mi formación docente y a partir de ello se me otorgó una clave docente. Muy bien, ¿y cuál fue su motivación para ejercer la docencia? Mi motivación más grande para ejercer la docencia fue la pasión por los niños. Me gustaba mucho convivir y trabajar con lo que son los niños. Entonces, el compartir un poco o mucho del conocimiento para que ellos también puedan tener un apropiado aprendizaje, pues era la motivación más grande, el convivir y trabajar más que nada con los niños pequeños, pero era lo que más me ha gustado. ¿Y siente que fue su vocación desde un inicio o que fue construyéndola a medida de su carrera o de su desempeño docente? Pues primeramente sí me gustaba. Ya al iniciar ya mi carrera docente, ya al trabajar frente a grupo, pues dan muchas, ahora sí que ver si realmente es lo que quieres hacer o ahora sí que desertar ahí, ¿no? Pero porque vienen muchos obstáculos durante el ejercicio de la labor, pero uno estando ahí, pues se da cuenta de que realmente es la profesión que uno quiere elegir, porque los niños tienen una vibra, una noción muy especial, muy particular, que es algo que te complace ejercerlo. O sea, vas a trabajar con el gusto de poder saber, de tener la experiencia de que puedes ayudar a otro niño a aprender, a tener un conocimiento significativo en su vida y de poder apoyarlo. Sobre todo la gratitud que después al encontrártelos te da de que te digan, pues aquella profesora fue mi maestra, ¿no? Y que te reconozcan y que te tengan guardada con un gran cariño, porque durante el paso de la docencia te encariñas con tus niños y ellos contigo. ¿Podría platicarnos un poco de cómo usted planifica sus clases? Sí, claro. Bueno, para planificar mis clases, más que nada lo principal que tomo en cuenta es conocer el diagnóstico de mi grupo. Uno sabe qué deficiencias, qué dificultades tiene cada uno de nuestros niños y a nivel general, a nivel grupal. Entonces, a partir de ello, planifico mis actividades teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta su lengua, porque en mi caso mis niños son hablantes de la lengua mixteca y también el contexto comunitario para poder a partir de ello planificar correctamente las actividades a realizar en cada sesión y que con ello puedan lograr un aprendizaje realmente significativo y acorde a las necesidades de ellos. A partir de ello veo que cada clase tenga un objetivo claro y concreto y veo con qué estrategia puedo lograr que mis niños aprendan lo que yo quiero, lo que yo planteé mi objetivo. Y también verifico con qué recursos o qué materiales tengo que utilizar para que yo pueda lograr ese conocimiento que quiero que mis niños logren. ¿Cómo qué recursos o qué materiales ha implementado? Los recursos didácticos que yo utilizo, pues son variados y van a depender de qué grado tú atiendas.
¿no? A veces no se puede utilizar un mismo recurso para niños más pequeños que para niños más grandes. Entonces, en mi caso, pues he utilizado lo que son las loterías, los dominós, los juegos de serpientes y escaleras, pero adaptado al contenido que yo quiero ver, los dados didácticos, las láminas, el material impreso. Sobre todo lo que más les gusta a los niños son los materiales manipulativos. Eso, lo que ellos pueden tocar, palpar, les gusta mucho. En el caso de primer grado, me he dado cuenta que lo que les gusta mucho a los niños son cantar, bailar, y a partir de ello han aprendido los diferentes a leer y escribir. Entonces sí, e incluso se ha utilizado el material del mismo contexto. A veces hay comunidades y padres de familia que a veces no cuentan con el recurso económico y no le vas a poder pedir algún recurso que se puede conseguir fácilmente en la ciudad, en las comunidades que prácticamente no hay una papelería a la vuelta de la esquina. Entonces se tienen que adaptar los recursos para trabajar. En este caso pues se utilizan incluso las piedritas, las taparroscas, las botellas, las hojas, lo que está ahora sí que en el contexto del mismo alumno se puede utilizar para introducirlo en la misma clase. ¿Ustedes mismos elaboran sus materiales también? Sí. Un material, pues la verdad, comprarlo, en algunos casos se compran, pero son costosos. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es buscar la manera de hacer o de crear esos materiales. La mayor parte es al inicio, pues a lo mejor cartón que vamos a buscar. Se pueden hacer lo que son las loterías, ponerla en la base un poquito más dura para realizar esto, o las botellas, o incluso cualquier otro que se pueda utilizar. Entonces, pero la mayoría de las veces uno la realiza y sobre todo las adapta al contexto donde estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, hay varias, como te mencionaba yo, loterías, ¿no? Hay varias loterías que traen objetos o nombres que difícilmente los niños de alguna comunidad indígena conocen, no saben qué son, entonces no parte de su mismo contexto del niño. Entonces lo que hacemos nosotros es adaptarlo al contexto propio del niño para que él parta de lo que ya conoce, de lo que ya sabe, para de ahí posteriormente ir conociendo de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, sí, la mayoría de las veces, en el caso personal, yo realizo mi material para mis niños porque yo lo adapto a ellos, entonces a su nivel y a la gradualidad que ellos están. ¿Y alguna vez ha tenido que adaptar toda su clase o toda su estrategia para que un solo niño aprenda? No solamente una vez, sino varias veces. Cuando te encuentras ya impartiendo tus clases, te vas a dar cuenta de que no todos los niños avanzan al mismo ritmo de trabajo. Hay niños que tienen un ritmo de aprendizaje muy rápido, hay otros niños que tienen un ritmo de aprendizaje normal, medio, y hay niños que desafortunadamente tienen un aprendizaje un poquito más lento. Entonces no puedes ir a avanzar y dejar de un lado a los niños que tienen un aprendizaje un poquito más lento. Entonces tienes que adaptar tu estrategia, tu planeación, la gradualidad de las actividades para cada uno de los niños, porque tampoco se puede quedar solo el niño que tiene un aprendizaje lento, como tampoco se puede estancar el niño que tiene un aprendizaje mucho más avanzado. Entonces aquí lo que se hace es diversificar las actividades y la gradualidad de cada una de ellas, y sobre todo vas a saber o vas a identificar estos distintos niveles de aprendizaje al inicio, desde el diagnóstico educativo, y durante el proceso en la evaluación continua. Diariamente tú, al impartir una clase, tienes que no solamente planificar tu estrategia, tus recursos, sino también tienes que tener cómo vas a evaluar esa clase, porque no solamente es decir, lo trabajé. Tú tienes que saber si dio resultados a clase, si no dio los resultados a clase, si la tienes que volver a retroalimentar en la siguiente clase,
o qué va o qué es lo que procede. Entonces, sí hay que adaptarse y adaptar toda la metodología, todas las estrategias para que a veces no solamente es un niño, son dos, tres niños que necesitan el apoyo. Entonces sí hay que adaptar las clases, la planeación, las estrategias, los recursos para que tengan ellos puedan adquirir un aprendizaje y que sea realmente significativo para ellos. ¿Y usted cómo se da cuenta de que un niño sí logró aprender, aparte de los exámenes? Pues de hecho los exámenes es únicamente una parte, ¿no? Que te puede dar lo que es lo cuantitativo, ¿no? Que te puede asignar una calificación. Pero para poder realmente evaluar a un alumno, no únicamente hay que evaluarse por un examen porque es algo mínimo y la evaluación es algo un poquito más complejo, ¿no? Que tiene que involucrar varios aspectos. En este caso, no únicamente vas a evaluar el grado de conocimiento que adquirió tu alumno, sino también se evalúan otras partes como las habilidades, las destrezas, incluso el comportamiento que tu alumno muestra en el aula, ¿no? Y para poder realmente asignar una calificación que sea correcta, no solamente tienes que dejarte guiar por un examen, sino que además de eso tienes que conocer todo el contexto que involucra a tu alumno. Por ejemplo, a veces uno piensa que, por ejemplo, un alumno que llega tarde, ¿no? A lo mejor, si no conoces el contexto en el que vive tu alumno, tú puedes decir, pues a lo mejor es desobligado, ¿no? Y por eso siempre me llega tarde. Pero si tú vas más allá y te involucras en el aspecto personal del alumno, en el aspecto familiar, psicológico, incluso el social, puedes darte cuenta que a lo mejor el alumno llegaba tarde porque a lo mejor tiene que trabajar, ¿no? O tiene que cuidar a un integrante de su familia y no lo puedes evaluar como si tuviera el parejo con los demás niños. Entonces, para tener una verdadera evaluación, este, nosotros aplicamos, o en lo personal, aplicamos tanto la cualitativa como la cuantitativa. Ver el aspecto cualitativo de los alumnos y ver qué influye en la enseñanza-aprendizaje de ellos, y sobre todo nosotros lo anotamos en lo que es el libro de vida escolar y comunitaria de cada uno de los alumnos. Aquí únicamente no solo anotamos lo que es los contenidos que ellos aprendieron y el nivel en que lo desarrollaron, sino también vemos los diferentes aspectos de influencia escolar, como la que ya te mencionaba, que son la familiar, el aspecto cognitivo, el aspecto socioemocional, porque influye mucho dentro del aspecto escolar, también el aspecto familiar, el aspecto social y sobre todo el aspecto lingüístico. En nuestro caso, como es el nivel de educación indígena, los alumnos son bilingües, entonces la lengua también influye mucho dentro de la adquisición de los contenidos y los conocimientos, porque varias veces los niños que llegan a primer grado prácticamente aún son monolingües y unos en su caso son bilingües pero incipientes. Entonces nosotros utilizamos una evaluación cualitativa con el libro de vida. Cada maestro al término del ciclo escolar entrega un libro de vida más, ahora sí que más específico, más redactado para el siguiente maestro, en el caso de que cambiamos de grado, de grupo. Y ahí al revisar el libro de vida se da el maestro cuenta ahora sí, de cómo se encuentra el alumno. No solamente viendo o asignando una calificación, que sí, con los reportes de evaluación a lo mejor trae algunas observaciones, pero no los trae de manera muy específica y amplia, que nos podamos dar cuenta de cómo realmente es ese alumno. Únicamente plasma lo que es una calificación, pero hacemos ese proceso pues porque los alumnos tienen que tener un certificado, una boleta de evaluación, pero nosotros de manera más interna hacemos y pasamos nuestro libro de vida. Ahí trae el aspecto más amplio, más cualitativo, más general de cómo es el alumno en todos los aspectos que ya te mencioné,
De igual forma, podemos darnos cuenta del avance de nuestros alumnos con un portafolio de evidencias o inclusive con los cuadernos de los alumnos. Al principio, cuando tú ves el cuaderno de un niño, ves cómo inició. A lo mejor en mi caso, como tengo primer grado, ves que a lo mejor no sabían ni agarrar el lápiz, porque varios no asisten a lo que es educación preescolar. Entonces, al momento de darte cuenta, a lo mejor hacían sus garabatos. Posteriormente, con el transcurso de los días, las semanas, los meses, ves que el niño o niña ya tiene una escritura un poquito más legible, ¿no? Y ves el avance poco a poco. Entonces, tanto en los cuadernos como en el portafolio de evidencias que vas recopilando, ahora sí que las actividades más impactantes, más representativas de los niños, ahí te puedes dar cuenta si el niño avanzó o no avanzó. No es lo mismo ver, por ejemplo, la escritura al inicio del ciclo escolar que ver ya un escrito al final y ver la diferencia, ¿no? Ahí te das cuenta si el niño realmente aprendió o no aprendió. De igual manera, pues hay registros anecdóticos en los que puedes ver qué logro tuvo. Por ejemplo, a lo mejor hoy en esa clase, por ejemplo, Juanito, ya a lo mejor al principio es muy tímido, en este día ya participó, ya se integró, ya logró hacer un pequeño dictado, ya logró escribir alguna palabra o reconocer lo que ahora sí que palabras, ya le logró leer un pequeño texto. Ahí te vas dando cuenta realmente si tu alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. ¿Y usted cree que el proyecto de libro de la vida le ha servido más para poder entender a sus alumnos? De hecho, sí. Como te digo, es un proceso que al menos en el nivel de educación indígena lo hemos implementado desde educación inicial. Los que tienen la oportunidad de ir a la educación inicial, se continúa con educación preescolar y continúa con educación primaria. Al principio, pues tú si tienes todo el registro de cómo era el niño desde educación inicial para los que van o educación preescolar, te puedes dar cuenta cómo era su aprendizaje o cómo fue el proceso para adquirir el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué avances, qué debilidades tuvo en cada grado o en cada nivel, y posteriormente te puedes dar cuenta de qué influyó o qué está influyendo en determinado caso de que haya algún motivo porque el alumno ya no esté avanzando, ya no esté volviendo a aprender. Por ejemplo, hay casos donde un alumno me ha tocado leer y ver los libros, que era un alumno que inició muy bien desde educación preescolar, va avanzando en primer grado, segundo grado, tercer grado, avanzó muy bien, y en cuarto grado a lo mejor tuvo una experiencia familiar, digamos como la muerte de algún familiar, la madre, el padre, y le afecta emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa? El niño se entristece, deja de asistir a la escuela o ya no quiere asistir, se pone deprimido, influye mucho en el aprendizaje. Al momento de tú saber el motivo por qué el niño está pasando por esa situación, a lo mejor puedes comprender y puedes apoyar a tu alumno. Entonces, como maestro, puedes crear a lo mejor las alternativas o los métodos, las estrategias adecuadas para poder ayudar a ese niño, y sería una ayuda más individualizada que te la puedes transformar en una ayuda de manera grupal, incluyendo a los alumnos y inclusive a algunos padres de familia para apoyo moral y emocional a tu niño. Entonces, el libro de vida efectivamente sirve porque te indica tanto, por ejemplo, al inicio es también un instrumento que te ayuda a decir y ver y revisar cómo el maestro anterior dejó a tu niño. A partir de ello también puede ser un instrumento, un apoyo para ver a partir de dónde tienes que partir y de dónde tienes que avanzar. Entonces sí, eso a nosotros en nuestro nivel sí nos ha servido y nos sirve para evaluar de manera más, ahora sí que más universal, más holística a nuestros niños. Entiendo. ¿Hay algún caso en particular que a usted la haya impactado? De niños. Sí.
Pues era lo que te contaba. Teníamos en el caso de una niña que es muy avanzada, muy participativa, muy expresiva, pero al momento de que sus papás se van a Estados Unidos, la niña se deprime. Entonces, como queda al cuidado con los abuelitos a ser prácticamente monolingües en lengua mixteca, no pueden apoyarla en la educación, cosa que sus papás sí lo hacían. Entonces ahí viene el caso de que la niña pues se deprime, ¿no? Porque no solamente tenemos la cuestión pedagógica, ¿no? Sino que hay eventos que son culturales, sociales, en los que participan y en los que se pide el apoyo de los padres de familia para que participen, para que se involucren, apoyen y vean a sus hijos, y al momento de no estar, pues se deprime, ¿no? Y esto empieza a influir en el aprendizaje, deja de hacer sus tareas, deja de participar, se vuelve un poco más antisocial, se aísla. Entonces se ve que por medio de dibujos, porque le gustaba mucho dibujar a esta niña, lo que ella siente. Entonces desde ahí se puede ver como la situación por la que está pasando a un niño o cualquier alumno. Entonces a partir de eso sí hay varias situaciones de eso. ¿Y usted como maestra siente que pudo haber influido en algo para mejorar su situación? Pues de hecho, el poder influir, nosotros al estar en contacto la mayor parte del tiempo con los niños, porque a veces no solamente es en horario o la jornada laboral, prácticamente dicen que a lo mejor es de tal horario a tal hora, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. Se trabaja más allá del horario laboral, sobre todo en las comunidades donde tienes que quedarte toda la semana. Tú convives con tus alumnos, porque el maestro forma parte de la sociedad y es una persona vista por los padres o por la misma autoridad como alguien de respeto. Entonces prácticamente te invitan los niños a su casa o te invita la autoridad, y desde ahí convives pues con los niños, con las familias, y ahí te das cuenta de qué puedes hacer por ellos, o de qué estrategia, o de qué actividades, o de qué talleres puedes tú implementar para que ellos tengan una mejor vinculación tanto con la escuela como la comunidad, o qué estrategias puedes desarrollar tú para que la problemática o el que esté pasando tu alumno o tu alumna pueda disminuir, o cómo puedes involucrar a otros para que por ejemplo, de la niña que te comentaba yo, pueda disminuir un poco, y a lo mejor volver al estado de inicio donde esta niña era un poquito más, venía con un ritmo de aprendizaje bien. Entonces sí, el maestro prácticamente influye mucho, porque a veces no solamente eres maestro, no solamente eres educador, sino que eres también fuente de apoyo moral, psicológico, incluso a veces incluso hasta económico para tus propios alumnos. Entonces el maestro influye mucho. ¿Y cree que el entorno social también es determinante para este tipo de situaciones? Como por ejemplo el que me plantea de su niña, de que tienen que emigrar sus padres. De hecho, el entorno social es ahora sí que lo principal. Desde que no hay trabajo, desde que no hay oportunidades para los alumnos, para los jóvenes, el emigrar. Pero también influye mucho en el aspecto de que hay niños que, por ejemplo, en algunos casos van sus papás, pero esos niños no ves ninguna diferencia, siguen exactamente igual, porque los mismos alumnos, las mismas familias, la misma comunidad apoya al niño en no sentirse aislado, en no sentirse triste, lo acompañan. Entonces se da un acompañamiento tanto de alumnos como de familias, como de la misma comunidad, de no, a lo mejor no recordarle tanto la ausencia, ¿no? Pero hay lugares en los que se hace muy notorio esto,
que al contrario de aminorar esta situación, los mismos niños, pues es lo primero que dicen, no, es que no está tu papá o no vino tu papá o X cosa, ¿no? Entonces desde ahí, por ejemplo, se trabaja ya más, si se llegara a dar el caso como lo que te planteo ahorita, se trabaja más la concientización con los niños, pues el valor de la empatía, de ponerse en el lugar de los demás y ver cómo te sentirías tú si a ti te llegara a suceder, ¿no? Entonces a partir de eso, nosotros lo que hacemos es utilizar más videos de estos valores para que ellos vean o sientan, ¿no? Cómo se siente una persona en esa situación. Entonces sí, el entorno social y comunitario es muy influyente en esas cuestiones. ¿Alguna vez le ha tocado un alumno con necesidades especiales, ya sea de cualquier tipo? Sí, pues desde el inicio de mi carrera hasta lo que llevamos en el trabajo docente, pues me ha tocado niños con diferentes deficiencias, tanto en trastornos de aprendizaje como en lo que son, ahora sí que, de, de lo que mencionas. Entonces, lo que hacemos nosotros en el caso de un niño con síndrome de Down que me tocó a mí, era que el niño pues sí tenía o tenía a portarse de manera agresiva con sus compañeros, por lo mismo de que lo habían mantenido muy aislado. Comentaba la madre que no había ido ni a preescolar y se integró directamente a primaria a los 8 o 9 años, precisamente porque no tenía mucho tiempo de que se había aprendido a ir al baño solo. Entonces, ahora sí que no tenía mucho contacto con niños, fue un proceso nuevo para él. El proceso de adaptación, tanto en los niños pequeños que ingresan a primaria, como a preescolar, como a cualquier otro nivel educativo, hay un proceso de adaptación en los que hay que tener paciencia, hay que sentirlos en confianza, hay que hacer que los niños se sientan seguros sobre todo, pero aquí fue trabajar con el niño la adaptación para que pudiera la adaptación, igual, como te decía, la empatía con los demás alumnos, porque desde el entorno áulico se da la seguridad sobre todo por los niños. Cuando un niño en vez de excluirte, te incluye, hace que el niño se sienta seguro, el niño quiera volver a ir al otro día a la escuela. Igual cuando la maestra en vez de regañar o en vez de excluir, incluye, da seguridad, da confianza, da apoyo, el niño vuelve a ir nuevamente a la escuela, tiene esa motivación, ese deseo por querer aprender y se va involucrando poco a poco en las actividades. Es decir, que un maestro tiene que crearle un entorno seguro al alumno. Tienen que crear un entorno seguro, un entorno de confianza, adaptar su aula para que los niños tengan la confianza de querer aprender y sobre todo de poder participar. Es muchas veces, si un maestro es muy autoritario, muy podríamos decir así, enojón, regañón, el niño en vez de expresarse sus dudas o sus sugerencias, lo que hace es quedarse callado. Entonces todo eso que el niño, las dudas que se puede quedar el niño con ello, pues infiere en su aprendizaje, porque a lo mejor el maestro puede decir, todos aprendieron, el niño por el miedo a decirle que el maestro lo regañe o que le diga, es que todos aprendieron y tú no, o ahora sí que evidenciarlo, mejor se queda callado un niño, ¿no? Entonces, desde ahí empieza lo que se puede decir el rezago, ¿no? Con el niño. Entonces, el maestro es el primero que debe ser partícipe de un aula segura, de confianza, de participativa, en la que todos sus niños tengan la confianza de aprender, de expresarse. Y respecto a estos casos que le han tocado, por ejemplo, con los niños con alguna discapacidad o algo así, ¿se le han presentado situaciones de bullying?
Sí, con un alumno de sexto grado de primaria. A veces el bullying pues viene tanto del aspecto, más que nada del aspecto físico. Este niño era un niño muy inteligente, provenía de otra escuela, había dejado de estudiar. De hecho, ya tenía un rezago de un año, ya tendría que haber ido a secundaria, pero precisamente dejó de estudiar, no concluyó no pasó o no se integró a sexto grado ese año porque perdió, precisamente porque sus compañeros hacían mucho bullying con él por el aspecto físico. Tenía un pequeño lunar cerca del ojo, un poco visible, muy visible, y entonces de esa forma ahora sí que los niños de su antigua escuela le hacían ese bullying, a pesar de que era un niño muy grande, en apariencia física era muy grande, a lo mejor anteriormente cualquier papá u otros niños podrían decirle, pues defiéndete, no pégale o haz otra cosa, ¿no? Pero el niño era a pesar de tener un gran tamaño, era un niño muy pasivo. Entonces lo que él hacía era mejor no contestar y pasó lo que te digo, mejor se dio la deserción escolar porque un día nomás ya no quiso ir y ya no fue. Entonces al momento de que lo cambian de escuela, después del año que perdió, y después de que sus papás platicaron mucho tiempo con este alumno, entonces volvió a ingresar, pero iba muy tímidamente. Entonces la madre de familia, antes de que el niño ingresara por primera vez, me platicó ahora sí que lo que había sufrido su niño, ¿no? Entonces lo que hicimos antes de que se presentara el niño es que se presentó una semana después. Entonces fue platicar con los alumnos, tanto de mi grupo como a nivel escolar, de toda la escuela. Se platicó de los casos de bullying que se podía hacer, cómo se previene y sobre todo para fomentar lo que es el respeto, ¿no? Entonces también, aparte de eso, pues también el director pues mencionó lo que son las sanciones administrativas que, que te podían tener cada uno de los alumnos en caso de que se presentara algún tipo de bullying. Entonces, platicando ya más de manera ahora sí que individual con cada uno de los alumnos que conformaban el grupo escolar mío, se platicó para que no hicieran bullying. Afortunadamente los niños de comunidades todavía tienen un poquito de mayor respeto. Entonces, eh, y lo que aquí pasó era que como él provenía de una escuela un poquito más grande, donde había ahora sí que niños más que venían de Estados Unidos, que venían de otros lugares, entonces es donde sucedió su caso. En la escuela donde lo cambiaron, donde estaba yo, era una escuela un poquito más pequeña, donde prácticamente eran niños de padres que también que habían emigrado. Entonces prácticamente comprendían por lo que pasaba el niño. Entonces al momento de ingresar el niño, pues sí era un poquito así que no tener mucha confianza, ¿no? De estar un poquito más callado, más reservado. Pero aquí lo que ayudó mucho es que los mismos niños empezaron a integrar, empezaron a hablar con él, se empezó a socializar y ahora sí que afortunadamente aquí es más por la buena voluntad de los alumnos que el niño se logró integrar, logró salir adecuadamente, volvió ahora sí que a participar en los eventos deportivos, incluso formaba parte de nuestra selección. Entonces, pero después de sufrir esa, esa situación que vivió, pues se integró, pero el miedo queda, porque me comentaba la madre que no quería ir a la secundaria. ¿Por qué? Porque se iba a volver a encontrar con los compañeros que en algún momento hicieron bullying con él, porque nada más hay una secundaria en el municipio, una sola. Entonces se tendría que volver a encontrar con esos alumnos. Y
efectivamente, ¿no? El trabajo o el apoyo a lo mejor un tanto emocional que le damos, no solamente sus compañeros, no solamente los maestros, porque varios de los compañeros docentes hablamos o platicamos con el niño, ¿no? De que al final de cuentas no solamente se va a encontrar con aquellas o con esa situación en la cuestión escolar, sino durante toda, a lo mejor puede ser que durante toda su vida, ¿no? Entonces viene lo que es la aceptación individual, de que no voy a poder cambiar mi físico, sino que debo aceptarme tal y como soy, ¿no? Y afrontar y no dejar que las críticas de otras personas nos afecten, ¿no? Entonces se trabajó con él, se trabajó la familia para brindar esa seguridad y también con el apoyo que le dimos, decíamos acá, le comentábamos a la mamá, pues los mismos pasos que hizo usted con nosotros de venir, platicar con el director, platicar con las maestras, platicar con los alumnos, puede usted hacer lo mismo en el nivel de secundaria, ¿no? Para que el alumno se sienta en confianza. Entonces, pues después de muchas pláticas, pues el alumno ingresó a educación secundaria y hasta el momento se encuentra activo en ese nivel y pues se ve con mucha más confianza con la que ingresó cuando lo recibimos. Entonces se trató más de una cooperación en todo Entre, el entorno. en todo el entorno, porque no sirve de nada que únicamente, por ejemplo, se platicara únicamente en el salón. ¿Qué iba a pasar? A lo mejor en el salón los alumnos, sus compañeros de aula respetaran, pero al momento de salir al recreo, al receso o a otras actividades de manera general, se podría dar el bullying con otros compañeros de otro grado. Entonces aquí para prevenir cualquier caso de bullying, lo primero que uno debe hacer es hablar de manera general con la comunidad educativa y que se involucren tanto alumnos, maestros, padres de familia e incluso la misma autoridad. En la comunidad donde yo trabajo pues es una comunidad pequeña. Aquí hay que incluir tanto a la autoridad municipal para que por medio del regidor de educación, de la psicóloga municipal, también estén dando lo que es pláticas de concientización, tanto a alumnos como padres de familia. Y quieras o no, la presencia de las sanciones, dejar claramente pueden ser las sanciones administrativas de los alumnos que puedan incluir en alguno de estos casos o de ejercer algún tipo de bullying, pues deja un poquito más, pues más claro, ¿no? Las consecuencias que puede tener alguno de estos casos. Mm, bueno, yo supongo que a pesar de que usted trabaja en una comunidad alejada, aún con su lejanía, se ha llegado a topar con el incremento del uso de las tecnologías, yo supongo. Sí, efectivamente. ¿Y usted cómo ha tratado de integrar eso a su proceso de enseñanza? Efectivamente, anteriormente era difícil ver a un niño con celular o con algún otro aparato. Como te mencionaba, son hijos de padres que han emigrado a Estados Unidos. Entonces la mayoría del recurso económico que le mandan, lo primero que hacen es comprar un celular. Entonces, en la escuela, pues no cuenta con internet, no cuenta con, no, ahora sí que eh, cuestiones digitales que podamos utilizar dentro del aula. O sea, prácticamente sí estamos muy escasos en esos aparatos que podamos utilizar dentro. Pero, más sin embargo, yo sí los utilizo dentro de mi salón. Por ejemplo, desde el uso de un celular. A lo mejor no contamos con algún proyector o algo porque sí está muy abandonada la escuela, o pantallas o un aula de medios, pero lo que hacemos es poner, ya sea en los fines de semana que venimos aquí a la ciudad y hay un poquito más de señal de internet, de señal de celular, lo que hacemos es, por ejemplo, si vamos a ver un tema, por ejemplo, de animales o de las letras, los cantos,
o de algún otro tipo, por ejemplo, ahorita de la revolución, lo que hacemos es bajar y utilizar esas tecnologías, por ejemplo, como para descargando videos que al momento de proyectarlos no necesiten internet. O por ejemplo, ahorita hay muchas tecnologías que están apoyando mucho a los maestros. Entonces, si ves tú, por ejemplo, que a tus niños les gusta mucho trabajar lo que son sopas de letras, los que son crucigramas, los que son ese tipo, tú puedes utilizar esa tecnología y a lo mejor pedirle que te haga un crucigrama de tal tema o una sopa de letras de tal tema. Lo que anteriormente tú lo tenías que hacer o te tardaba más tiempo hacerlo, a lo mejor con el uso de esa tecnología te facilita eso. Y eso lo puedes imprimir y llevarlo a tus alumnos. Lo que hacemos más los maestros que contamos con o tenemos más rezago en estas cuestiones de tecnologías dentro de nuestro salón que no contamos con ellos, pues es pues ahora sí comprarlo nosotros. A lo mejor no tanto el proyector como tal, pero tú sabes que desde un celular se puede proyectar o se puede agrandar imágenes. Entonces hacemos eso o utilizando nuestra propia computadora, algunas bocinas u otros recursos, poder llevar, llevar los videos, las canciones, los ritmos. Lo que he utilizado yo es que como la mayoría tiene lo que es celular, es rara el alumno o la alumna que no tenga un celular. Entonces lo que hacemos es enviar. Yo descargo el video, yo descargo esto. En el municipio hay a veces puntos libres donde se puede acceder a internet. Ya hemos platicado que a lo mejor cuando necesitamos algún trabajo en cuestión de eso, van los niños a ese punto, descargan el video como tal ya enviado y ya lo pueden trabajar desde casa. Entonces, o simplemente pasamos ahora sí que vía Bluetooth, y ya pueden trabajar los niños con esas actividades que tenemos. Pero más que nada, utilizo lo que es las TICs, lo que son para generar el material impreso que yo voy a utilizar. Por ejemplo, es lo que te decía yo mucho. A veces hay que adaptar lo que vamos a utilizar. No es lo mismo si yo le pongo una imagen, por ejemplo, a un niño pequeño que a veces no ha salido ni siquiera de su propia comunidad y le pongo algo que ni siquiera conoce. Entonces, no, a lo mejor lo asimilará un poco, pero así que tenga un impacto como tal, un aprendizaje más significativo, no va a ser posible. Entonces, lo que hago yo es, inclusive desde la imagen, adaptar una imagen que sea de su contexto. Entonces, tú sabes que a veces hay incluso generadores de imágenes que te crean la imagen con las características que tú quieres. Entonces, desde ahí personalizas o adaptas cómo quieres tu imagen para trabajarlo en el aula. Entonces, a partir de ello uso lo que son las tecnologías que mencionas. ¿Y cuál ha sido usted que considere el mayor reto en trabajar en una comunidad rural? Pues es que no todas las comunidades rurales son iguales. A pesar de que, por ejemplo, el municipio que te menciono yo, San Martín Peras, tiene varias comunidades. Y a pesar de no estar tan retiradas una de otra, tienen particularidades muy diferentes. Por ejemplo, hay comunidades en las que las familias, la misma autoridad apoya mucho a la educación o apoyan mucho al maestro. Y hay comunidades donde ya no sucede esto. Entonces se ha encontrado como un aislamiento en que la comunidad autoridad es muy aparte y la escuela es muy aparte. Y es donde te menciono de que hay incluso padres que dicen que la educación de los niños es única y exclusivamente de responsabilidad del maestro. Entonces, uno de los mayores retos que he afrontado yo es precisamente eso, el desinterés de los padres de familia. Muchas veces los padres de familia
consideran que la responsabilidad total de que el niño aprenda a leer, a escribir o cualquier otro contenido es responsabilidad total del maestro y se deslindan completamente de la educación de los niños, tanto en el apoyo como en como en la cuestión de materiales. Hay de materiales y de asistencias. Hay niños que faltan muchísimo a clases y afecta mucho el aprendizaje, porque tú avanzas y el niño cuando vuelve a ir a clases ya no sabe ni dónde vas. Entonces, y cuando asiste, a veces asiste y revisa su mochila, no lleva a veces ni lápiz, ni ningún material, ni su cuaderno, ni nada para trabajar. Y a veces cuando mandas a traer a sus papás para que te ayuden o te apoyen, aunque sea en la cuestión de materiales, pues lo que dicen es que, pues, que no tienen dinero, ¿no? Y lo que piensan, y como a veces como maestro no puedes, o va a ser muy raro el maestro que vea que su niño no tenga un lápiz, no tenga un color, una sacapunta para trabajar y que no le preste a que sea uno. La mayoría de maestros siempre lleva material extra porque sabe que va siempre a haber uno o dos niños o tres o más que no tengan cierto material, entonces el maestro aporta de su mismo material para que los niños trabajen y a veces eso eh, ahora sí que puede ser, se puede escuchar mal, pero mal acostumbra a los papás porque ya saben que a veces el maestro les da. Y lo que sucede aquí es lo que te digo, el desinterés. Más que nada, el mayor obstáculo ha sido el desinterés por parte de los padres de familia, tanto en la cuestión académica, el apoyo y la participación sobre todo en los talleres, en las pláticas, en lo que es, en los llamados que hace el maestro, como en la cuestión de que prácticamente no le toman la importancia a la escuela, de que tiene que ir únicamente con que asista 1, 2 días a la semana. Y cuando vas y platicas con su papá, cuando se hacen las visitas domiciliarias, a veces lo que te dicen es que pues el niño tiene trabajo y tiene que ayudar. Entonces sí, eso es lo que más dificulta en la labor docente. Entonces, ¿usted considera que la participación del padre de familia es importante en la formación escolar del alumno? Sí, es esencial la participación de los padres de familia. Mientras más participación tengan ellos y se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mayores resultados tenemos nosotros como maestros. ¿Usted cómo se da cuenta o cómo se ha llegado a dar cuenta de que algún alumno tiene alguna problemática familiar? Familiar. Me he dado cuenta porque los niños, si tú ya generaste ese entorno de confianza, tienen la confianza de expresarse contigo. Entonces ellos buscan como un refugio contigo. Y varias veces cuando ya es más complicada o más notoria la presencia de algún problema familiar, incluso hay niños que han llegado con marcas, con moretones, o inclusive tienen ya reflejos por a cualquier estímulo que sea de golpes. Por ejemplo, yo tenía yo un palito con un tipo carrecito para señalar imágenes, dibujos en la pared, en lo más alto donde ya no alcanzaba. Entonces lo que veía hacía un niño al ver que yo agarraba yo mi señalador, que decía yo que era mi palito de carrizo, pero él se utilizaba para señalar, lo que hacía era que automáticamente le daba miedo. Tenía un reflejo de miedo con pensar de que alguien le va a pegar, a lastimar. Entonces, se das cuenta, es muy obvio, es muy notorio cuando un niño sufre problemas familiares. ¿Por qué? Porque es muy callado, se vuelve muy callado, se vuelve muy ausente, por lo regular a veces no participa, y, y a veces cuando tienes ya esa confianza con el mismo alumno, a veces el mismo alumno te platica de las cuestiones que vive en su hogar. Entiendo. ¿Y usted como docente ha tratado de ayudarlo alguna vez? ¿Siente que su participación ha sido significativa para
tal vez no resolver su problemática, pero que ya estando en el aula, deje sus problemas atrás, aunque sea en ese transcurso? Pues de hecho eso es nuestro principal papel como docentes, a minorar un poco la carga que ellos tengan en el caso de que sea negativa. ¿Por qué? Porque si el niño tiene un problema en la casa y llega a la escuela con el maestro y nuevamente en vez de que sea un espacio de aprendizaje seguro, participativo, de confianza, es un espacio más autoritario, un poco más de que solo lo que diga el maestro es lo que se tenga que hacer, no hay participación de ambos lados, se convierte en un espacio en el que el alumno se vuelve, no tiene ni dónde, ni en la casa ni en la escuela. Entonces, como docentes sí debemos crear ese espacio de participación para que los niños se sientan seguros y que al menos durante que estén en la escuela, pues tengan un poquito de felicidad, de aprendizaje. Entonces, por eso tratamos de crear juegos didácticos. El juego es una muy buena estrategia para aprender y para estimular la parte afectiva y social. Entonces, lo que es el juego, lo que es los cantos, lo que son los bailes, son pequeñas cosas que a lo mejor se ven muy simples, muy sencillas, pero que a veces les saca alguna sonrisa, alguna alguna alegría a los niños. Entonces, sí, como maestros, también tenemos que en nuestra planeación poner esas pequeñas pausas activas para que todo sea fomentarnos exclusivamente a los contenidos como tal, sino que también vincular todos los demás aspectos como lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor durante estoy en la escuela, a lo mejor yo sé que voy a cantar, voy a bailar, voy a jugar un rato, pero y me voy a olvidar un poquito de mis problemas que traigo. Y como maestro de educación primaria, ¿cuál siente que ha sido su mayor desafío? Involucrar a los padres. El mayor desafío que he tenido es involucrar a los padres, porque la mayoría de ellos, como te decía, a veces como es una comunidad indígena donde hay mucho el machismo, prácticamente lo que dicen los hombres son lo que se va a hacer y los hombres prácticamente se dedican a las labores del campo. Entonces, que haya la participación de las mamás, de las señoras, de otros, pues era muy limitado. Entonces, cambiar ese tipo de aspecto cultural es muy difícil. Es demasiado difícil cambiar una cultura de una comunidad, pero trabajando, concientizando, platicando, viendo, porque precisamente las actividades que se hacen son significativas y son impactantes tanto para la escuela como para la comunidad, se van pues involucrando un poquito más los papás. Pero eso ha sido una de las mayores dificultades que he tenido. Y según su experiencia, ¿cuál ha sido lo más gratificante? Lo más gratificante que he tenido es volverme a encontrar a mis alumnos y ver que tienen un bonito recuerdo de ti. Entonces, no solamente tanto los alumnos, sino también como a los padres de familia. Los padres de familia son los primeros que, si haces tú un buen trabajo, son los primeros que te reconocen tu trabajo, tu labor docente. Entonces, algo de lo más significativo que he tenido es, pues, a lo mejor se puede decir el reconocimiento de mis alumnos. ¿Y algún consejo que usted le daría a los nuevos profesores que van a egresar? Pues uno de mis mayores consejos sería que hay compañeros de mayor experiencia. Actualmente ha habido generaciones, ha habido compañeros docentes que son recién egresados, pero que piensan o que a lo mejor con haber estudiado sus 4 años de licenciatura ya poseen ciertos conocimientos, pero la realidad es que la licenciatura con la práctica en campo, dentro de tu aula, es completamente diferente,
porque te vas a enfrentar a muchos obstáculos de manera familiar, social, académica, con los mismos compañeros. Entonces, el mayor consejo que les daría yo es que no se queden callados. A veces, cuando uno llega como nuevo, no sabe cómo realizar ciertos trabajos, ciertas actividades, ciertos proyectos. Entonces, el consejo que les daría yo es que pidan apoyo, que no tengan miedo de pedir apoyo. Aquí, mientras últimamente lo que he notado yo es que a veces les da pena, mucha pena decir que no pueden hacer algo o no saben cómo hacerlo. Entonces hay compañeros de mayor experiencia que pueden apoyarlos y pueden guiarlos por el camino de que pueden llevar bien a sus alumnos. Entonces, y sobre todo tener mucha paciencia con nuestros niños y sobre todo no dejarnos guiar únicamente o no solamente embordarnos en las cuatro paredes de nuestro salón, sino salir a conocer todo lo que influye en el proceso de enseñanza de aprendizaje de nuestros alumnos, porque a partir de ello vas a tener una visión holística de cómo plantear todo el aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Bueno, pues yo le agradezco mucho el tiempo que nos brindó y este espacio, sobre todo por haber respondido a nuestras preguntas. Muchas gracias. De igual manera, les agradezco mucho por haberme considerado para esta entrevista.